Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo estar nuevamente con ustedes. Alice Rodríguez desde Género y Acción, aquí por Caldero Radio, aquí en Internet. Nos pueden seguir también por Facebook, por YouTube, por Spotify. Y bueno, pues es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy hemos elegido uno de los mayores temas que desde mi perspectiva han estado invisibilizados por muchísimo tiempo, hablando de poblaciones que históricamente han estado discriminadas. En este caso, desde mi punto de vista, doblemente discriminadas, tanto por la condición de género y también por ser indígenas. El tema del día de hoy, bueno, pues es acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Y bueno, pues voy a charlar en estos minutos con una gran abogada que es especialista en la materia. Y bueno, pues ella es Valeria Hoyos Ramos, a quien, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Vale, por darnos tu tiempo y, bueno, pues estar aquí. Y pues me voy a permitir leer un poco de tu semblanza. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Valeria Hoyos es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene diplomados en Derechos Humanos, Juicio de Amparo, ambos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un diplomado en Liderazgo de Mujeres Indígenas por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla. Tiene también un diplomado en Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, auxilia a diversas organizaciones sociales en atención jurídica a mujeres víctimas de violencia. Es defensora de derechos humanos de las mujeres. Forma parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, de la Red de Abogadas Feministas de Puebla. Y ahorita nos vas a dar tú el nombre, ¿vale? Porque no me voy a equivocar con la colectiva, pero que es parte de la Red de Mujeres de la Mixteca. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, ¿vale? Que, bueno, pues este espacio sea para transmitir información, para compartir experiencia también en torno a este tema, que la realidad es que es muy poco realmente, pese a las observaciones que a nivel internacional se tienen en México. Bueno, pues la realidad de las cosas es que está muy lejos de tomar realmente un abordaje desde la conciencia de la necesidad de atender a las mujeres indígenas desde la parte judicial, con una perspectiva de género, independientemente de todo lo que está circunscrito alrededor de la no inclusión y de la discriminación por esta doble condición que ya he mencionado. Muchas gracias, Vale. Y bueno, pues aquí vamos a dar inicio a esta charla. Y bueno, yo me quiero ir por el principio, y literal por el principio de saber ¿qué es lo que te motivó a ti a escoger esta línea dentro de la rama del derecho, que es justamente la justicia y los derechos humanos en torno a las mujeres indígenas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alice. Un gusto estar aquí contigo y bueno, primero agradecer el espacio que nos das, porque si bien yo vengo aquí a dar la voz, pues somos muchas las mujeres que estamos en esta lucha, ¿no? De defender nuestra colectividad como mujeres y también nuestra individualidad desde los derechos humanos. Entonces, pues agradecerte, Alice, primero que nada el espacio. Y bueno, ¿qué me motivó? Como dicen muchas personas, todas nos volvemos feministas, feministas comunitarias, decoloniales, a partir de nuestra propia historia. Yo soy originaria de una comunidad indígena Ñudavi, mixteca, que se encuentra en el sur del estado de Puebla. Entonces, pues el hecho de nacer y crecer en una comunidad, pues te allega de un sentimiento de identidad cultural muy fuerte, algo que jamás se nos olvida, algo que queda pues para toda la vida, el hecho de tener este sentimiento llamado para algunos autoadscripción indígena, como lo dice la ley, o como lo dirán otros, como la identidad indígena, ¿no? Pero bueno, todos estos elementos estuvieron presentes en mi vida desde pequeña, pero también desde pequeña me di cuenta de estas grandes diferencias que existen en el trato hacia hombres y hacia mujeres, de esos roles de género que si bien han logrado
perpetuarse en nuestra cultura, también hay que decirlo, no son totalmente originarios de las culturas indígenas. Cuando viene el proceso de colonización, el proceso violento de colonización española, también hay una colonización ideológica y religiosa, a partir de la cual se constituyen los ideales del ser hombre y del ser mujer. No solamente se nos impuso una cultura religiosa, sino se nos impusieron también cierto tipo de roles, entre ellos, pues que la mujer estaba subordinada al varón. Con esto no quiero decir que antes no existieran estas diferencias, claro que han existido, pero no se configuraban de la misma forma. Entonces, a lo largo de mi vida, al llegar a la licenciatura en Derecho en la Autónoma de Puebla, pues fue agarrando cada vez más fuerza estos temas. Primero, yéndome por el tema de migración, por el tema de derechos humanos, ¿no? Tratando como de compaginar dónde estaba ubicada, dónde estaban mis intereses. Me incliné hacia el derecho laboral pensando que muchos migrantes no tenemos derecho a la seguridad social, entre otros derechos importantísimos de los derechos humanos, pero bueno, finalmente me di cuenta que tenía que ahondar específicamente en derechos de pueblos y comunidades indígenas, hasta que llegué al punto de decir, bueno, vamos a estacionarnos un poco en hablar de nosotras como mujeres indígenas. Entonces es que conozco a la Red Nacional de Abogadas Indígenas, quienes son compañeras de todo el país y que me han cobijado para poder participar en diversos proyectos, pero sobre todo para armar colectividad, ¿no? Desde nuestra fuerza como abogadas y como indígenas. Y bueno, ahí más o menos, ahí vamos. No, y partes justamente desde la esencia. Yo creo que cuando elegimos una pasión, cuando desarrollamos dentro, sobre todo vaya dentro del área de la abogacía, elegimos un camino, bueno, pues siempre va a haber una razón, ¿no? Y no está de más saber que esta necesidad, este interés, esta pasión de irnos hacia esta área, pues es justamente porque uno lo vive, porque uno está dentro de esos contextos socioculturales en donde a veces, pues, no, cuando vamos creciendo no nos percatamos de la importancia de lo que nosotros podemos hacer por esas mismas comunidades, ¿no? Y cuando ya tenemos esa conciencia de hasta dónde podemos llegar, bueno, pues darle voz, justamente como bien lo dijiste, Vale, del decir, a ver, yo estoy cobijada por una red, sin embargo, bueno, pues somos muchas y son ellas las que me permiten dar voz, ¿no? Entonces, en este sentido, Vale, también desde el origen, ¿quiénes son y dónde están estas mujeres indígenas? Sonaría muy burdo, pero lo cierto es que pareciera, yo insisto, que es tan invisibilizado el tema que ni siquiera volteamos a identificar que existen, ¿no? Eso es un tema que a mí en lo particular, insisto, me parece fundamental el saber quiénes son, dónde están. Así es, para empezar a hablar del tema en específico de derechos de mujeres indígenas, habría justo que determinar quiénes somos las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas somos aquellas que somos originarias de una comunidad o un pueblo indígena. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los distintos pueblos que existen en México, también denominados culturas, encontramos el pueblo mixteco, ñudabi, el pueblo nahua, el pueblo mazateco, el pueblo mazahua, el pueblo, etcétera. Muchísimas culturas, pueblos existen en el país, pero comunidades, las comunidades tienen otras características. Por ejemplo, en Nueva York existen comunidades mixtecas y mucha gente diría, ¿pero cómo? Pues sí, resulta que la migración hizo que mucha gente migrara a cierto lugar de un país extranjero o incluso de una ciudad extranjera, de una ciudad grande de aquí de México, y se vuelve una comunidad porque están aglomerados de tal forma que permite la recreación de de la cultura, de las costumbres, de las prácticas y bueno, en general, hasta de la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, de mi comunidad hay mucha gente en el Estado de México donde pues han migrado en grupo y esto ha permitido también que exista cierta permanencia de la cultura, ¿no? Entonces, las mujeres indígenas podemos estar en la ciudad, podemos estar en la comunidad. Alguna vez oí a una diputada federal decir
que ella no se imaginaba a las mujeres indígenas fuera de su pueblo, que ella se las imaginaba pelando nopalitos, ¿no? Y esto me pareció sumamente racista, y este es un solo comentario de muchos que he escuchado, sumamente racistas, en la izquierda, en la derecha, en el centro de la política, porque eso se da en todo el aspecto de la política, e incluso hasta dentro de nuestros mismos pueblos, ¿no? Bueno, entonces las mujeres indígenas estamos en muchos lugares, somos aquellas que hemos mantenido esta identidad, que tenemos una conexión con la tierra, con nuestro territorio, con la defensa de nuestra tradición, pero también las mujeres indígenas cuestionamos nuestra tradición. Esto desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Que requiere un poco de análisis metodológico. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas decimos, estamos de acuerdo con muchas de nuestras costumbres, nos gustan nuestras costumbres, pero también necesitamos recrear las figuras de poder, porque las mujeres indígenas necesitamos acceder a los puestos de autoridad para poder protegernos a un nivel local, ¿no? A un nivel comunitario, pero también a un nivel federal a través de la administración pública. Y bueno, las mujeres indígenas estamos en todos lados, básicamente, en la academia, haciendo investigación, estamos en las ciudades, estamos en las casas, manteniendo estos lazos familiares que permiten pues que exista la práctica cultural, ¿no? Desde la comida, desde la lengua, ¿no? Recordemos que la mayoría de quienes son monolingües somos las mujeres, también somos aquellas que mayormente portamos la vestimenta tradicional. Entonces, pues ahí hay una gran importancia de nuestro papel en el mundo, porque pues mujeres indígenas sabemos en todo el mundo, en México y aquí en el estado de Puebla. Claro, por supuesto. Y tocaste, bueno, tocaste diversos puntos que yo voy a rescatar dos de ellos. Hablas, obviamente, de este tema de la discriminación, del ser racistas, ¿no? A partir de este comentario, por poner un ejemplo, ¿no? De la diputada. Pero también mencionaste el racismo dentro de de los propios pueblos, ¿no? Entonces, para ampliar un poquito más, ¿vale? ¿Qué pudieras advertir con relación a eso? Vamos a poner ejemplos. ¿En dónde estamos parados cuando hablamos justamente de racismo dentro de las propias poblaciones? Cuando hablamos del racismo, no podemos dejar de lado el tema de la discriminación. Hay personas que siendo hablantes, que teniendo pues nuestras características físicas pues de una comunidad, niegan ser indígenas o niegan pertenecer a una comunidad, niegan que hablan la lengua, aunque sí la sepan hablar. Porque ¿de dónde deriva esto? Pues deriva de este peso del colonialismo. Siempre la blanquitud es la aspiración que, bueno, eso lo han dicho muchos sociólogos, ¿no? Pero es una aspiración fomentada por la misma estructura del Estado, ¿no? Por los medios de comunicación, que implica que se crea, que exista la falsa idea de que entre más, claro, menos tez morena tengas, más acceso tendrás a poder desarrollarte en otros ámbitos. ¿Y esto de dónde viene? O sea, desde los primeros momentos de la migración, en los 50, en los 40, la población indígena, cuando sale de su comunidad, se da cuenta que el ser monolingüe o el que hablar la lengua es una característica que los va a hacer objetos de discriminación. Por ese motivo, muchos padres no nos enseñaron a hablar la lengua mixteca, la lengua náhuatl, las lenguas indígenas en general. Ahora el gobierno dice, es que tú debes hablarlo, es que tú debes hacerlo, pero a ver, espérate, tú mismo Estado me arrebataste mi lengua, tú mismo Estado eres responsable y ahora me quieres hacer sentir culpable de haberla perdido. Sí nos corresponde trabajar en poder rescatar nuestras lenguas. Hay muchas mujeres activistas en este tema, mujeres indígenas, que la verdad mis respetos porque lo hacen desde la epistemología de la lengua, o sea, desde el origen de por qué se nos impuso la castellanización. Y entonces todo eso ha generado un pensamiento pues bastante triste, ¿no? Yo lo escuché alguna vez de una mujer muy cercana a mí
que me decía, bueno, es que yo soy indígena porque soy pobre. O sea, ¿y quién te está diciendo eso? Pues el gobierno a través de sus políticas. Las políticas del gobierno es, como eres indígena y estás bien jodido, pues te voy a dar un programa porque tú solito no vas a salir adelante. Esas es las ideas que nos está metiendo el Estado y que nosotros a lo largo de los años ya las asimilamos. No todos, porque si no, no existiría resistencia. Pero es triste, ¿no? Como la política del Estado paternalista, ¿no? Que aunque ahora está muy de moda otra vez, pues lamentablemente pues no está generando una autonomía. Por eso desde la Red Nacional de Abogadas Indígenas fortalecemos, todos nuestros programas van orientados a fortalecer la autonomía y la libre determinación de nuestras comunidades, porque queremos que retomemos la fuerza que tuvimos antes, ¿no? Toda esta fuerza que no está perdida, sino está ahí comprimida, escondida y que no hemos podido volver a resurgir porque, bueno, tenemos un estado de derecho racista, colonialista, porque el derecho definitivamente es colonizador. Yo en la universidad nunca llevé una materia que me enseñara que existían los sistemas normativos, que los usos y costumbres en realidad eran un sistema jurídico. Eso nunca se me enseñó, al contrario, se me impuso el derecho de tal forma que era la máxima norma, lo único, una visión totalmente monoteísta, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Y lo dices muy bien, y justamente el otro tema que quiero retomar de la anterior pregunta es justamente eso, hablando de política pública, hablando justamente de los puestos que no están ocupados de por sí, no están ocupados desde la voz de las mujeres, sin la condición de género, o más bien con la condición de género, pero quitando a lo mejor la otra cuestión que es ser indígena. Ahora, justamente cómo estamos parados hablando de puestos en la administración pública, en puestos de toma de decisiones dentro de la comunidad indígena. Bueno, pues me queda claro, si de por sí nos cuesta trabajo a las mujeres llegar a toma de poderes y llegar a toma de decisiones en todos los niveles, tanto el sector público como el sector privado, pues qué más pudiéramos advertir justamente cuando estamos hablando dentro de aspectos de la cultura indígena, del no tener tampoco esta participación. En ese sentido, Vale, desde la red, desde lo que ustedes hacen, ¿podrías platicarnos un poquito más acerca de lo que hacen justamente en torno a plantear otro tipo de política pública que cambie el paradigma y pueda ser integrativo, pueda ser inclusivo de las mujeres dentro de estos niveles de poder, de toma de decisiones? Sí, Alice, fíjate que desde la Red Nacional de Abogadas Indígenas, hace 2 años, se acudió a la comisión, al CER, la comisión especializada en cuestiones de discriminación, racismo de la ONU. Entonces fueron unas compañeras delegadas de la red a presentar un informe que se elaboró respecto al acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Nos parece muy importante recalcar este documento porque, bueno, gracias a la participación de nuestras compañeras se lograron algunas recomendaciones al Estado mexicano. Por ejemplo, una de ellas es que cuando se hacen distintas encuestas, como es la encuesta para determinar la violencia en los hogares, la ENDIRE, o la encuesta nacional sobre discriminación y racismo, no se toma en cuenta que muchas de las personas encuestadas son mujeres indígenas que no hablan el español, o más bien son excluidas este grupo de mujeres y de personas monolingües y por lo tanto no se puede tener una objetividad en estas estadísticas. Entonces lo que nosotras manifestamos es que es necesario la contratación de compañeras y compañeros que hablen las lenguas de las comunidades de tal forma que se pueda tener información objetiva y que permita la creación de políticas públicas efectivas, eficaces. Otra situación es que en este mismo informe, que se encuentra en línea, si lo gustan ahí buscar, nosotras manifestábamos también que, bueno, para que una mujer pueda acceder a la justicia, hay muchos obstáculos, ¿no? Muchísimos, ya como entrando en tema. Para empezar, pues la distancia, ¿no? Aquí en Puebla, por ejemplo, hay comunidades de la Sierra Negra, que es aquí en Tehuacán, que para poder llegar a la cabecera distrital se tardan aproximadamente 4 horas. Esto en un transporte privado.
Ahora de repente no hay transporte público. De hecho, con la pandemia, una de las cosas que mayormente se agudizaron fueron el transporte público. Pero también existe otra situación, aunque tu cabecera distrital y el juzgado esté cercano, este juzgado te dice venga mañana, o este ministerio público, ¿no? No está el médico, venga mañana, venga pasado mañana, vuelva a venir otro día, cuando esto implica una serie de gastos que muchas mujeres, bueno, muchas personas, pero especialmente las mujeres, no podemos sufragar, ¿no? Eso es un impedimento, las distancias, el tiempo, el dinero, y esto implica también que ese día la mujer no va a ir a sus labores y no va a obtener un ingreso. Entonces, hay muchísimos obstáculos para acceder a esa justicia. Y cuando por fin logras acceder, ¿qué sucede? Pues la persona que te atiende no tiene el contexto de tu comunidad, es decir, no conoce tu lengua y cultura, no conoce cómo se desarrollan las relaciones en tu comunidad, y eso también es un impedimento porque, bueno, se está coartando, nos están limitando a acceder a una justicia formal que muchas veces va a ser larga, no va a durar 2 o 3 meses, sino años, ¿no? Entonces, esto pues nos va a traer muchas dificultades. Ahora, fíjate que otra campaña de incidencia que tuvimos como red el año pasado fue que postulamos a una compañera para que pudiera ser la titular de la CONAPRED. El presidente Andrés Manuel solicitó que mujeres indígenas una mujer indígena fuera la titular, y se hizo un frente de mujeres indígenas a nivel federal para que entre todas pues postuláramos diversas compañeras y se eligiera entre todas ellas. Sin embargo, pues fuimos elegantemente ignoradas y se impusieron, bueno, tampoco voy a decir que las compañeras que están al frente no son indígenas, claro que lo son, pero no se mostró que se tuviera atención en la participación social, ¿no? Cuando estábamos totalmente organizadas, cuando se ha participado de forma activa en muchos proyectos, y eso fue una clara muestra de que pues todavía nuestra voz no es escuchada, ¿no? Incluso en las fotos aparece el titular del INPI y con el presidente y las mujeres, como si fuéramos, todavía necesitáramos ser tuteladas por varones, ¿no? Porque esa es otra cosa. Las personas que están al frente de las instituciones de pueblos indígenas, por lo general son varones, muchos de ellos con críticas sobre violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Hay muchas acusaciones y bueno, no se ha hecho nada al respecto. Otra situación es que este año estamos desarrollando un proyecto con el Fondo Semillas, que es una organización muy importante aquí en nuestro país, y Fondo Semillas nos está ahorita apoyando para desarrollar un estudio, una investigación nacional sobre violencia política de las mujeres indígenas. Estamos en un contexto electoral, ¿no? En una coyuntura que nos va a permitir visibilizar qué tanta participación existe de las mujeres indígenas, qué tanta nivel de elección vamos a tener nosotras como mujeres, pero también nos está ayudando en este momento a darnos cuenta que las leyes electorales, los códigos, los reglamentos, híjole, las mujeres indígenas estamos totalmente invisibilizadas, y peor aún, en Puebla por lo menos muy poco se reconoce los sistemas de elección tradicional, a diferencia de Oaxaca, Michoacán, por ejemplo, que son estados que tienen bien reglamentada su sistema de elección a nivel de sistema normativo indígena. Y aquí en Puebla, lamentablemente, pareciera que ni existimos, pues, ¿no? Que es lo peor, la negación. Exacto. Y justamente, nuevamente vale dos cosas. Una, es hablar del poco acceso al marco legal y más allá del marco legal. A la posibilidad de la impartición de la justicia con perspectiva de género, al igual que los marcos electorales, al igual que los marcos administrativos. Lo acabas de decir perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer de mi casa
para llegar a la cabecera, para llegar al centro, cuánto le tengo que invertir, pero también si falto a mis labores de trabajo remunerado, pues dejo de percibir y también tengo que ver quién se va a quedar a cargo de mis actividades del trabajo no remunerado, que pudiera ser ahí también otro de los factores. Entonces, tampoco estoy hablando de que haya una política pública ni un marco lo suficientemente establecido con la perspectiva de género desde el punto de vista de la población indígena, porque es muy cierto, o sea, el simple hecho de pensar en trasladarme a un lugar, pues muy probablemente lo dejo de hacer, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces, el exigir el derecho, pues se queda nulificado, porque pareciera que sí, lejos de apoyarte, pues te estoy poniendo el pie, porque en lugar de acercarte los servicios, mientras más retirado esté, pareciera que es mejor. Ajá. Y esta cuestión estereotipada que lo hemos venido advirtiendo en la charla en cuestión al poder en sí, en la impartición de la justicia, con todo lo que tiene implícito el patriarcado, el poder por sí mismo de manera estereotipada, ¿no? Esto que dices, a lo mejor me tomo la foto, pero bueno, pareciera que eso es de tiempos de muy antaño, ¿no? Hoy ya no estamos ahí. O sea, hoy tenemos voz, hoy debemos de tener justamente esta visibilidad. Y también el otro punto, Vale, es el decir probablemente del cómo no está homologado los planes de acción en los diferentes estados de la República, porque si en el caso de Puebla, por así decirlo, no está reconocido las tradiciones en cuestión de procesos electorales, pero en otras entidades federativas sí, bueno, pues volvemos a la misma, ¿no? En realidad somos todos, en realidad debiera de ser desde el punto de vista del simplemente el derecho humano en general de las poblaciones, ¿no? Sin hacer las distinciones de por qué en un estado no está y en otro sí está, cuando la realidad es que es tangible y eso existe hoy en Puebla, eso ha existido en Puebla, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vale, ¿cuál es el marco jurídico que protege a las mujeres indígenas y si es que existiera, como lo hemos mencionado, cierta crítica a ese marco jurídico? ¿Qué le haría falta desde tu perspectiva como abogada? Pues a nivel internacional vamos a encontrar, pues bueno, este marco del Sistema Universal de Derechos Humanos que protege de forma general, ¿no? Empezando por la Carta de Naciones Unidas, por la CEDAW, ¿no? Que es la convención, perdón, es que está muy largo el nombre. Sí, está. Es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Sí. CEDAW, ¿no? Y también, pues, el convenio 169 de la OIT, que es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces, este marco internacional nos da una protección muy general. Sí habla sobre los derechos de la población respecto a su origen étnico, respecto a el origen o ser parte de una comunidad indígena. Y a nivel sistema interamericano también encontramos la Declaración de Derechos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y es justo hasta este momento, hasta este punto, digamos, donde ya habla de la igualdad entre hombres y mujeres indígenas, ¿no? Y esto hablando del derecho positivo, ¿no? O sea, hablando del derecho que está reconocido por todos los estados, porque ahorita hablaremos también un poco de los sistemas normativos internos o sistema normativo indígena. Bueno, entonces en la Declaración Americana, justo en el artículo 7, nos habla sobre la igualdad de género respecto a las mujeres, porque, bueno, se sabe que en muchas constituciones locales, en constituciones nacionales, no existe este reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres indígenas, ¿no? Lo hace como a nivel general en el caso de México en el artículo 4, pero en el artículo 2, a partir de la reforma del 11 de agosto del 2001, pues también vamos a encontrar el fundamento que nos permite afirmar que existe igualdad entre hombres y mujeres indígenas. Incluso estos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano no solamente a legislar en la materia, sino a crear políticas públicas que permitan el equilibrio, pues, entre hombres y mujeres a nivel de acceso a diversos derechos, porque cuando hablamos del acceso a la justicia, sí hablamos de acceder a poder iniciar un procedimiento en materia familiar, civil, etcétera, pero también hablamos de derechos que adquirirían mucha relevancia actualmente, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Actualmente en el contexto del COVID, el derecho a la salud es un
pues es uno de los derechos más importantes, ¿no? Poder tener acceso a un hospital, ¿no? Y llegar a un hospital que esté accesible a tu domicilio, o en el caso específico de mujeres indígenas, a la salud sexual y reproductiva. Somos parte de la población con mayor índice de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? Que las políticas públicas tienen que ir orientadas a que se cumplan estos derechos que ya están establecidos en diversos ordenamientos, ¿no? También, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará establece que los estados tienen que buscar mecanismos para que las mujeres indígenas, o bueno, por condición étnica, pues no sean objetos de violencia, ¿no? Entonces, es importante mencionar que las obligaciones ya están. O sea, la obligación por derecho, por ley, ya existe. Y a nivel nacional, pues empezando por nuestra Constitución, como ya decía, el artículo 2 protege esta igualdad, obliga al Estado mexicano a garantizar, pues, que en la medida de sus herramientas pueda crear acciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. De igual forma, la ley del INPI, ahora INPI, lo que era CDI, ¿no? Es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, establece que una de las atribuciones que tiene dicho instituto, ¿no?, que por cierto tiene unidades regionales en todos los estados, es garantizar a través de ciertas medidas, programas, pues el desarrollo integral de las mujeres indígenas a través de programas, políticas públicas, investigaciones, algo que yo los invito a buscar en internet a ver cuántas investigaciones tenemos de mujeres indígenas, y vamos a ver que existe una gran carencia todavía de estos estudios, ¿no? Y bueno, a nivel nacional también tenemos la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, esta última, considero es de las más importantes porque, bueno, viene a establecer qué es la violencia, tipos, modalidades y ámbitos de la misma, y también ofrece una gama de los derechos de las víctimas, ¿no? En caso de que una mujer indígena sea víctima, bueno, necesitará ser asistida de forma gratuita por un defensor, un intérprete de su lengua y cultura, ¿no? Eso también lo maneja la Ley General de Víctimas. Sí. Y bueno, estos son entre otros instrumentos. Por ejemplo, me gustaría mencionar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también va a nombrar lo que es la discriminación, ¿no? Y la necesidad de crear medidas de nivelación. Esto es lo que otros llaman también medidas afirmativas, ¿no? Acciones afirmativas que permitan, pues, equilibrar y erradicar la discriminación y equilibrar las condiciones de desigualdad. Y me gusta mucho mencionar esto, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la Ley General de Acceso que hablarla junto con la ley para prevenir y erradicar la discriminación, porque no es lo mismo hablar de una mujer no indígena a una mujer indígena. Sí hay una condición étnica, histórica, que nos ha marginado, ¿no? Entonces eso no lo vamos a negar. Entonces, si concatenamos ambas leyes, pues vamos a tener una interpretación más completa. Y bueno, ya para finalizar, porque es mucho, es mucho lo que se podría decir, pues creo que la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, sí nos ofrecen también, aunque sea cuentagotas, pero nos ofrecen la posibilidad de exigir que existan sistemas de salud interculturales, que se respete la medicina tradicional, se respeten las formas de curación tradicional, y que también, pues, las mujeres indígenas debemos tener garantizado el acceso a la educación, ¿no? Desde el nivel básico hasta la superior. Y en cuanto a la salud, bueno, pues entre otros tantos derechos, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos. Claro, y justamente ahí también vale es esta situación donde dices, bueno, pareciera que tenemos, como en muchos otros rubros, unas leyes perfectas, ¿no? Unas leyes que aparentemente pueden cubrir eso y más, y que estábamos hablando de un país que realmente las aplica, cuando la realidad de las cosas es que hoy en día tenemos un promedio de 11 feminicidios por día, donde también tenemos una muy baja participación realmente
realmente dentro de insisto, de los puestos de poder, de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido haciendo en realidad es ir avanzando a partir de modificaciones a nuestras leyes para lograr la paridad de género. Sin embargo, ello no significa que haya sido por una cuestión netamente de evolución propia de un país, ¿no? Lo cierto es que ha habido muchísimas recomendaciones por parte de los organismos internacionales, que es lo que en realidad ha generado que México se pueda mover o se tenga que mover más bien en estos rubros, ¿no? Y uno de ellos es justamente toda la enorme cantidad de recomendaciones que en materia de prevención a la violencia de género respecto a las comunidades indígenas y mejores oportunidades pueda haber en nuestro país, ¿no? Eso es la realidad, que aunque tengamos estos marcos jurídicos modelo, lo cierto es que aún estamos muy lejos si la política pública no tiene la perspectiva de género, y también si no logramos dentro de las mismas comunidades, porque es un tema muy sensible por tradición y por cultura, bueno, pues el machismo, bueno, pues forma parte justamente de esa ideología, de esas formas de vivir. Entonces, el tema del autoempoderamiento en las mujeres y sobre todo en las mujeres indígenas es un doble reto, justamente porque está todavía aún más marcado en algunas comunidades, pues el tema estereotipado y de roles de género que prevalecen. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a Ernesto Benjamín Vargas, gracias a la invitada, qué interesante ha sido escucharla. Muchísimas gracias, Ernesto. Y a Pantalla Rodríguez dice, justamente las personas de escasos recursos y de provincia son verdaderas guerreras que lograrán hacerse visibles ante tantas limitaciones. Definitivamente hay que hacerlas visibles a quienes tenemos la oportunidad de dar voz en alguna u otra medida. Y justamente, Vale, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión con relación al acceso a la justicia de las mujeres indígenas? Realmente, a pesar de todo este marco jurídico que bien nos has comentado de manera muy, muy precisa, ¿existe o no existe este acceso a la justicia de las mujeres indígenas? Existe de forma muy limitada. O sea, si tuviéramos que ponerle una calificación del 1 al 10, yo le pondría un 4. Ok. No, un 3 tal vez. Ok, bueno, Sí, prácticamente es nada. sí, Ajá. prácticamente. ¿Por qué? Porque también, como decía hace un momento, las mujeres indígenas también nos encontramos en las ciudades, ¿no? Donde pues tal vez tengamos mayor acceso a acudir a un juzgado, ¿no? Obviamente tampoco todas las personas indígenas somos pobres o carecemos, ¿no? Hay gente que tiene, de hecho, ha sobresalido muchísimo, ¿no? En el ámbito del comercio, de la intelectualidad, porque creo que también es importante ir quitándonos estos prejuicios, ¿no? De que todos los indígenas andamos con guaraches, ¿no? Cuando, que digo, no tiene nada de malo andar con guaraches y rebozo, nada de malo, al contrario, es lo más rico que puede haber cuando hace calor de entrada, pues depende de la región en la que estemos, pero pues las personas indígenas, las mujeres indígenas tenemos muy limitado esto porque pues hay una discriminación por parte del Estado. O sea, la misma autoridad es la que limita. Incluso nosotras esforzándonos en llegar a un juicio o en llegar a una autoridad ministerial, por ejemplo, me ha pasado que les han dicho a algunas señoras que conozco, unas mujeres que conozco, mira, tú regrésate a tu pueblo y aguanta a tu marido. O sea, como diciendo, así son las costumbres en tu pueblo y te tienes que aguantar, ¿no? Y la otra es la negación de nuestra propia justicia, porque nosotros, como comunidades originarias, tuvimos formas de resolver los conflictos antes de la llegada de los españoles. Tampoco es que estuviéramos ahí girando sobre nuestro propio eje a ver que alguien nos ayudara, ¿no? O sea, teníamos formas de resolución de conflictos que fueron erradicadas o intentaron ser erradicadas con la imposición de modelos como el ayuntamiento, ¿no? Que no eran formas de organización propias de nosotras como comunidades. Entonces, también, fíjate, otra cosa que la red estamos como insistiendo es que se vuelva a dar este valor y esta importancia a las formas de resolver conflictos en las comunidades, porque eso nos va a permitir que la justicia sea más cercana, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que en los pueblos los azotes, es que los encierran, ¿no? Y que tal cosa se contrapone con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? De hecho, hay un artículo del Código Nacional que tiene restricciones al uso de nuestras formas, ¿no? De resolver conflictos. Pero pues creo que la antropología jurídica nos puede mostrar que no todas estas formas de castigo pueden ser llamadas violación a derechos humanos.
o que incluso los derechos humanos tendrían que ser más flexibles en este aspecto, porque son formas que han resultado efectivas en otros momentos. ¿No? Aquí puede haber un gran debate. Algún día tendremos un gran debate sobre esto, Claro. pero bueno. Sí, no, precisamente, es el hecho, es que es un tema bien relevante, Valeria, y para quienes nos escuchan, estamos en el proceso electoral más importante hasta ahorita de la historia, el más grande de la historia. Entonces, a cuántos años luz estamos todavía de lograr lo que esas leyes tan perfectas dicen, ¿no? El hecho del decir, no reconozco, o sea, por un lado, debo de reconocer constitucionalmente hablando usos y costumbres, pero por el otro lado, lo cierto es que todavía hay una falta de criterio de cómo aplicarlo, la resolución de conflictos que bien señalas. Se puede, sí se puede, evidentemente desde el plano del llegar primero a esos acuerdos entre la propia comunidad, quién te representa, pero que quien te represente o que quienes te representen tengan justamente esa voz y ese voto por parte de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr justamente el hecho del que pues tampoco las excluyas a ellas, ¿no? O sea, que quien te represente pues vaya justamente con esta representación de manera inclusiva, porque pues muchas veces pasa de que sí, ok, nos ponemos de acuerdo, pero en realidad tu dirigente, tu líder termina siendo un hombre que probablemente va a velar, sí, a lo mejor por los programas que más le convengan para cierto sector, pero eso no quiere decir que ese programa tenga perspectiva de género, que esa es otra cuestión. O sea, independientemente de pedir un programa que dices, no, a ver, enséñame dónde están los estudios de impacto con el suficiente sustento de que tienen todos estos estudios de las semejanzas, las diferencias entre la comunidad misma, cuántos hombres, cuántas mujeres, trabajo remunerado, no remunerado, los niños, porque es cierto, en las comunidades indígenas los niños y las niñas pues también le tienen que entrar, ¿no? Entonces también ahí estamos volteándonos a ver hacia el derecho humano de los infantes, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, creo yo que no nos debemos de quedar justamente con lo bonito que suene una ley. Creo que hace falta mucha red de apoyo desde donde tú estás parada, porque sí creo que estos planes de acción están muy lejos realmente de actuar y sobre todo si no hay métricas, que también esa es otra, ¿vale? Que dices, puedes ponerlo ahí, pero si no tienes una métrica, si no tengo una forma de poder medir que es funcional un programa, y al siguiente cambio de gobierno te lo van a quitar o lo van a modificar por otra cuestión, sí, pero ni siquiera tuviste oportunidad de ver si había beneficios o no había beneficios, que este acceso a la justicia, que es otra situación de la que hemos estado hablando hoy, pues justamente pueda permear hacia las necesidades de raíz de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, cuántas realmente llegan, a pesar de que está el derecho a la educación, cuántas llegan realmente a terminar la primaria, ya no decir la secundaria, a terminar la primaria, porque entonces te tienes que ir a atender también las cosas de la casa, ¿no? Porque a lo mejor tampoco hay oportunidades económicas y de que puedas traer la educación hacia las comunidades indígenas, que es otro gran reto. O sea, al final del día, ¿cómo le hago para poder justamente llevar esos estudios hacia estas poblaciones? Entonces, de verdad que sí es un tema que sí, no basta solamente con que lo diga la normatividad. Ahora, hablando de tu propia experiencia, Vale, ¿nos puedes dar desde tu vivencia misma como abogada algunos ejemplos de lo que tú haces en representación de las mujeres indígenas, por favor? Sí, pues mira, algo que he podido hacer es asesorar a algunas mujeres, ¿no? En situación, sobre todo ahora más con las redes sociales, pues poder asesorarlas a través de las redes que tenemos para que ellas puedan acudir, ¿no? A sus comunidades o incluso iniciar ciertos procedimientos, llevar algunos juicios. Eso me ha permitido también ofrecer talleres, ¿no? Ofrecer pláticas, charlas a jóvenes y bueno, desde mi comunidad también, pues hemos intentado organizarnos a través de una colectiva, donde trabajamos la medicina tradicional, una colectiva también de niños y jóvenes. Esta labor, ¿no? Que parece, bueno, más bien que proporcionalmente resulta muy pequeña, porque pues es solo en un punto de todo este gran territorio, pues bueno,
para mí es muy importante porque creo que podemos dar el ejemplo de que como personas indígenas y especialmente como mujeres podemos crear nuestros propios liderazgos. No tenemos la necesidad de que tenga que llegar alguien de fuera que nos diga qué hacer o cómo orientarnos, ¿no? Porque eso pasa muchas veces, que a veces hasta de buena, a veces hasta con buena intención, ¿no? Llegan como con ideas colonizadoras de yo te ayudo porque tú no puedes, ¿no? Pero no, o sea, nosotros podemos y necesitamos creer que podemos hacerlo. Y bueno, dentro de la red se me ha permitido ser ponente en diversos espacios a nivel nacional, a nivel estatal, y eso pues nos ayuda, ¿no? A que se pueda replicar la voz de muchas mujeres a través de estos mensajes, como hace un rato mencionabas, ¿no? Eh, de cuántas mujeres pues no logramos acceder a la educación, ¿no? O que no tenemos estos mecanismos de acceder a la justicia o las políticas públicas eficientes. Pues yo creo que todo esto es a propósito. No creo que no creo que sea una torpeza del Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho ha sido configurado para eliminar, para erradicar a la población que por allá de los 40 decían que éramos un problema, ¿no? El problema indígena le decían. Entonces creo que ha sido con toda la intención, pero ya estamos organizadas, articuladas y no nos van a parar, ¿no? Vamos a seguir adelante. Y creo que eso es algo muy valioso, que incluso, por ejemplo, las compañeras de Michoacán y Oaxaca, ellas han dado capacitación a autoridades locales en materia de perspectiva de género, con el objetivo de que nuestras autoridades se vayan fortaleciendo con perspectiva de género y perspectiva intercultural. Sí tenemos nuestros sistemas, también tenemos el sistema estatal, jurídico estatal, y bueno, la combinación de ambos nos tiene que ayudar a salir avante, ¿no? Sí, precisamente el hecho de decir que esto es un gran punto, ¿vale? El decir, la misma gente de las redes, las mismas mujeres de las redes tienen tanto liderazgo y tienen esta capacidad evidentemente de formar a quienes van a aplicar la ley desde la perspectiva de género. ¿Quién mejor justamente que ellas también para hacer esta observación de cómo se vive, de cuáles son esas similitudes, pero también cuáles son esas diferencias, hablando de género? Insisto, es esta doble discriminación por condición de género y aparte por la cuestión de estar de ser indígenas y estar en este entorno sociocultural que bien lo mencionas. No necesariamente es el estereotipo de estar en guaraches con un rebozo que absolutamente no tiene nada de cuestión en sentido negativo, sino que más bien el mismo sistema nos ha enseñado a que ya cuando ves esa vestimenta, ya de entrada es un sinónimo de no ser incluyente, de discriminar, ¿no? Entonces, creo que aquí es un tema que ya para ir cerrando prácticamente la entrevista, me gustaría saber tu opinión, ¿vale? Desde el punto de vista del aspecto sociocultural en sí mismo, más allá de la ley, todo lo que viene siendo este ámbito sociocultural y porque tú vienes justamente de esa comunidad y todo lo que has tenido que enfrentar también. ¿Cómo lo adviertes tú hablando de los retos que tienen las mujeres a partir de los estereotipos y roles de género cuando quieren justamente seguir avanzando y que probablemente no se les permite por el simple hecho de estar estereotipadas desde un tono de piel, pasando por la vestimenta, por la forma de expresarnos, por probablemente hablar su dialecto, su lengua? ¿Cómo lo vives tú desde lo que haces y probablemente desde tu propia experiencia? Pues mira, un dato importante es que de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, menciona que uno de los elementos por el cual mayormente se discrimina es la apariencia. Cuando hablamos de la apariencia hablamos del tono de piel, hablamos de la vestimenta, hablamos de formas, ¿no? Forma de comer, forma de caminar, forma de actuar, forma de saludar. Entonces, quienes mayormente mantenemos esta tradición, tanto en nuestra ropa sobre todo en la indumentaria, somos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante reivindicarnos, que ese es el reto, ¿no? El reto de nosotras como mujeres es reivindicar nuestro orgullo, nuestra grandeza como culturas ancestrales y originarias y portarlas con toda
con todo el orgullo que se merece, ¿no? Estando, no estando, estando en un congreso o estando en el trabajo o estando en la calle, portarlas con orgullo, portar con orgullo nuestro propio cuerpo, porque somos cuerpos distintos, somos colores distintos de piel que pues nos enseñaron a odiarnos, ¿no? Y por ahí dicen que amarnos y ser felices es nuestra mejor venganza. Entonces creo que tenemos que vivir con esta lucha con mucha felicidad, con mucho orgullo, con incluso lo podría decir como vivir este legado con todo lo que implica, ¿no? Desde mi experiencia les puedo compartir y esto me gustaría que fuera un mensaje para todas las mujeres más jóvenes, ¿no? Las más chicas, que nuestra originalidad, nuestra identidad indígena nos hace personas únicas, nos hace ser, no necesitamos comprar una prenda de marca para ser distintos, ¿no? Porque al contrario, la gran mayoría quiere usar, portar eso, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado tener esta fortaleza, pero esta fortaleza también no me vino de a gratis, a mí me vino por herencia familiar de mis padres. Mis padres siempre me inculcaron tener orgullo de mis raíces y no permitir nunca ser objeto de discriminación. Entonces yo aliento también a los padres de familia, a las madres, a los cuidadores en general, que tienen a su cargo niños y niñas indígenas, que les enseñemos con orgullo nuestra historia, nuestra identidad, que podamos rescatar estos grandes personajes históricos que no lo vamos a encontrar en los libros de texto, porque en nuestros libros de texto no encontramos a Nueve Hierba, a la sacerdotisa importantísima, no vamos a encontrar a Seismondo, no vamos a encontrar a Ocho Venado, si acaso a Quetzalcóatl, pero tenemos una historia que contar, entonces tenemos que rescatar nuestra historia, vivir nuestro legado y caminar orgullosos y orgullosas por la vida. Exactamente, y esto es maravilloso el decir y el reconocer cómo justamente somos nosotros mismos quienes cuando nos consideramos consideramos ese amor hacia nosotras mismas, cuando tenemos ese autoconocimiento, esa fortaleza, esa autoconfianza, esa autoestima, pues es la mejor venganza sin lugar a dudas y es lo que nos permite seguir dando voz y lo que nos permite no callarnos, sea el entorno en el que nos encontremos, sea de la sociedad en la que nos encontremos, porque al final del día lo que sí creo es que como mujeres por el simple hecho de serlo, al menos en este país, ya existe de manera estereotipada, muy estereotipada, lo que sí nos está permitido en espacios públicos y lo que no nos está permitido en espacios públicos, porque apenas vamos en eso, ¿no? Ya vamos tratando de salir de los espacios exclusivamente privados para saltarnos a los espacios públicos, pero aún así, va a ser muy interesante, Vale, en este proceso de elecciones. Esperemos que la violencia en razones de género, la violencia política en razón de género, pues sea muchísimo más afortunada que el pasado periodo de elecciones que ha sido muy desafortunado, sobre todo en temas indígenas, sobre todo en temas rurales, donde bueno hubo muchísimas muertes, asesinatos de mujeres por una situación de violencia política en razón de género. Entonces esperamos que este próximo periodo de elecciones pues sea muchísimo más amigable. Y bueno, pues finalmente, Vale, pues a mí me gustaría también tener tu voz en torno también dentro de tu experiencia y aparte del llamado último que acabas de hacer, pues justamente hablando del derecho, hablando de quienes elegimos esta profesión literal como parte de nuestra formación como personas, desde el derecho, ¿qué puedes tú advertirles justamente tanto a mujeres como a hombres que se vienen formando en el derecho? ¿Por qué? Porque esto que tú has elegido por vocación, la realidad es que tampoco está visibilizado. Hay muy pocos, yo creo, abogados y abogadas que se dedican a esto. Entonces, ¿qué llamado les harías o qué les podrías decir ya para finalizar la entrevista? Pues primero que no permitamos una colonización total del derecho. Bueno, ya existe, ¿no? Ya existe la colonización, pero siempre hay como hay unas grietas donde logramos entrar. Sin embargo,
que no desistamos en conocer más sobre los sistemas normativos indígenas, que nos organicemos, que estemos unidas y unidos de tal forma que logremos que se imparta la materia de sistemas normativos indígenas en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, que se fortalezca las autonomías a través de la epistemología del derecho, porque de entrada es eso, ¿no? A mí me pasó estando estudiando la maestría que había una negación de la academia a la existencia de sistemas jurídicos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión colonizadora del derecho dice, no, solo hay un derecho y es el derecho occidental y ya, no puede haber otro. O te cuestionan, ¿no? Te cuestionan de, a ver, pero ¿por qué es un sistema? ¿Y qué elementos conforman un sistema? Y, o sea, a ver, para empezar, si me vas a medir con tus propias normas, con tus propios parámetros, pues obviamente me vas a excluir como sistema jurídico, ¿no? Pero si lo analizas, como ya hay muchos estudiosos del derecho, el mismo Ciesas, la doctora Teresa Sierra, a nivel internacional, por ejemplo, el doctor Boaventura de Sousa, o sea, ya existe una gran gama de académicos que hablan ya de sistemas jurídicos indígenas y creo que es importante que no nos quedemos atrás, que también el hecho de que las universidades en México no estén aceptando, bueno, creo excepto la UNAM, y tal vez la Universidad de Michoacán, pero fuera de estas universidades, tal vez Oaxaca también, pero fuera de estas, la mayoría de las universidades de las autónomas, las universidades autónomas, no lo reconocen, ¿no? Pareciera que el derecho intercultural solo puede existir en una universidad intercultural, y eso no es cierto, ¿no? O sea, porque no vivimos realidades distintas, ¿no? O sea, todas las realidades están aquí en convivencia, entonces no puede haber una negación, ¿no? Y bueno, hay estudiantes que están en las universidades interculturales, donde existe la licenciatura en Derecho, y bueno, yo los alentaría a que sigamos produciendo conocimiento desde el derecho intercultural, sigamos escribiendo artículos, sigamos tratando de ir cuestionando los estándares del derecho positivo vigente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Valeria, de verdad fue una maravillosa entrevista y bueno, si nos puedes compartir rapidísimo tus redes sociales. Sí, bueno, nos encuentran en redes sociales como Red Nacional de Abogadas Indígenas, en Facebook es una página, mi página personal que es Valeria, donde subo diversos eventos a los que me invitan, como este. Okay, muchas gracias, Alex, y bueno, también participo en la red de abogadas feministas de Puebla, también nos encuentran de esa manera, también ahí ofrecemos auxilio a compañeras que se encuentran en situación de violencia, y bueno, creo que serían todas las redes. En Twitter me encuentran como Yuteita, con Y, que es mi primer nombre, sí. Y ahí nos estamos dando likes. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, Valeria. Espero que sea la primera de varias ocasiones que te podamos tener aquí y que bueno, pues también por ahí nos podamos ir acompañando justamente en esta búsqueda de mejores políticas, de mejores instituciones que velen justamente por la inclusión, por la no discriminación, sobre todo en este caso de mujeres, sobre todo de mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Vale, por tu colaboración, por esta compañía. Yo soy Alice Rodríguez, conductora de Género y Acción aquí por Caldero Radio y bueno, pues los espero el próximo miércoles. Tenemos una muy gran invitada y bueno, pues nos vemos próximo miércoles 1:00 p.m. Mis redes sociales @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx, consultora en asuntos de género. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Vale, hasta Puebla, gracias y nos vemos siguiente miércoles. Hasta luego.